Dios las bendiga, amadas hermanas, ¿cómo están? Tengan todas muy buenas tardes. Es una bendición para nosotros poder reunirnos mediante esta transmisión. La realidad es que se extraña mucho, pero bueno, entendemos de que esta es una forma de que pueda llegar el mensaje a cada uno de los corazones y bueno, que no debe haber impedimento para que la palabra de Dios fluya
y llegue a cada hogar. Así que bueno, seamos agradecidos aún por este tiempo en el que por medio de la tecnología y por medio de todos estos dispositivos que tenemos para poder transmitir y poder llegar a cada una de sus casas, a cada uno de sus hogares, estamos unidas en espíritu también por medio de la palabra, por medio de este mismo sentir, ¿no? De reunirnos en el nombre de Jesús para recibir palabra de vida eterna. Recordemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida, y es absolutamente necesario recibirla en estos tiempos más que nunca. Nos va a alimentar nuestra fe, nos va a fortalecer, restaurar, y su palabra tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas en aquellas que la reciben y determinan en su corazón ponerla en práctica. Así que sin más, vamos a hacer una oración y vamos a dar comienzo a la reunión del día de hoy. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Padre amado, te agradecemos, Dios mío, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Háblanos, Señor. Confróntanos, Señor. Restaura nuestros corazones en esta tarde, Señor. Aviva el fuego en cada una de nosotras, Señor. Fortalécenos, establécenos en ti, Señor. Necesitamos, Señor, tu palabra, oír tu voz. Necesitamos afianzarnos aún más en la fe. Señor, te pedimos que en esta tarde levantes nuestros brazos, Señor, afirmes nuestros pies en tu palabra, en tu camino, Señor, y que nos puedas hacer sabias para salvación por medio de la administración. Te damos profundas gracias, Señor, y te rogamos en esta tarde que tu palabra, Señor, haga eco en cada uno de los corazones y pueda ser retransmitida, Señor, a muchas más personas, a muchas más mujeres que puedan ser alcanzadas por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Vamos a estar compartiendo hoy acerca de la fe, ¿no? De esa fe que nos permite estar esperando al Señor constantemente, en esa dulce espera, ¿no? Como cuando aquellas que tenemos hijos o estamos en ese periodo de espera, de gestación del bebé, se dice que la mujer está en la dulce espera. Bueno, pero también estamos en la dulce espera de nuestro Señor. Amamos su venida y para eso tenemos y necesitamos fortalecer la fe. Por eso hoy vamos a charlar un poquito acerca de dos mujeres que nos inspiran a afianzarnos, a fortalecernos en la fe. Nos van a direccionar por medio de su ejemplo a llegar a alcanzar, a evolucionar esa fe que el Señor está esperando de cada una de nosotras y la cual necesitamos para esperarle a Él también. Amén. Así que vamos a hablar de fe no fingida. Así se llama para aquellas que anotan el mensaje del día de hoy. La fe no fingida. Vamos a hablar de dos mujeres que están en el Nuevo Testamento, ¿sí? Las menciona el apóstol Pablo, Loida y Eunice, ¿no? Son dos mujeres de fe que están siendo mencionadas y parecería como que es insignificante, se las ve ahí mencionadas en un texto, pero evidentemente no tenía nada de insignificante, sino que mucho de relevante, ya que este varón de Dios, este hombre de Dios las menciona y las pone de ejemplo, ¿sí? A seguir, aún como mujeres de fe, también como madre, ¿sí? Como abuela. Y cuando vemos a través de la Escritura esta mención, es una mención que no hace cualquiera. Es una mención que hace el padre espiritual de Timoteo. Y sin más vamos a estar ahí yendo a la Escritura para poder ver a través de ella, a su luz, la importancia, la relevancia de la fe de estas mujeres. Dice así 2 de Timoteo 1:5, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó, dice, ¿no? Prestemos atención. Dice, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¡Wow! Este texto está extraído de las cartas
de Pablo a Timoteo, donde Pablo empieza a darle determinadas recomendaciones para que Timoteo lleve adelante un servicio a Dios en honra, bajo la perfecta voluntad de Dios, en sus caminos, afianzado, ¿no? Pero independientemente de todas las recomendaciones que él podía darle como hombre de Dios, guiado por el Espíritu Santo y aún también desde su experiencia, ¿no?, apostólica, estaba haciendo mención y teniendo en cuenta, valorando y honrando el trabajo de estas mujeres, Loida y Eunice, ¿no? Y hablaba de una fe no fingida. O sea que cuando veo esto y dice que habla de una fe no fingida, quiere decir que hay fe que es genuina y hay fe que no es real. Hay una fe aparente y una fe que es verdadera, ¿no? Y si bien hemos oído acerca de este mensaje quizás en otra oportunidad, quizás otras no, quizás hoy por primera vez estás escuchando este mensaje, yo te aconsejo que te sientes ahí con todas las expectativas, aguardando por este mensaje que está trayendo Dios al corazón de cada una de nosotras, porque hoy vamos a salir fortalecidas en la fe. El Señor nos va a afianzar, nos va a levantar los brazos. Aquella que por ahí tenía la fe un poco debilitada, o quizás no tenía ni un poquito o un poquito, pero dice la palabra de Dios que así sea como el grano de mostaza, grandes cosas puede hacer el Señor. Amén. Así que en esta tarde te aconsejo que todas tus luces estén puestas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te van a hacer sabias para salvación. A ti y a los que te oyeren, le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Así que no solamente para nosotras, sino para que también los demás, aquellos que nos ven, que nos oyen, puedan alcanzar salvación y puedan afianzarse en la fe por medio del testimonio. Testimonio que no es poca cosa, porque evidentemente a Timoteo le fue de mucha bendición. Entonces decíamos recién que Pablo no creyó irrelevante la labor de estas mujeres, ¿no? Ellas habían dejado un legado en Timoteo y esta escritura nos alienta, nos muestra y nos dice que cada cosa que hacemos, cada semilla que sembremos en el camino del Señor no es en vano. Cada semilla que sembremos que venga de la mano de Dios, ¿no? Que no es en vano, que va a dar su fruto a su tiempo, que no tenemos que desmayar, que tenemos que seguir adelante, independientemente de las circunstancias, ¿no? Porque podemos decir, y bueno, Timoteo, así es fácil ser madre de un pastor. Era un jovencito, era un adolescente, alguien muy joven, que el Señor le había dado dones, lo había llamado y eso está todo muy bueno, pero también tenemos que entender de que independientemente de eso, tenían una vida familiar. Y parecería ser fácil, ¡ay, qué bendición ser la madre de un pastor! Y así es fácil ser abuela de un pastor, y sí, hablas. Y la realidad es que esto se fue gestando con antelación. Podemos ver a través de la Escritura de que las circunstancias familiares de Timoteo no eran tan acordes, o no encajaban, no encastraban de la manera que cualquiera podría pensar del lado de afuera, decir, y bueno, y sí, es fácil ministrar a un hijo pastor. Y la realidad es que vamos a ver desde el principio cómo son las cosas. Miren lo que dice la Escritura acerca de cuál era la circunstancia del hogar de Timoteo, de la familia, del vínculo familiar, de la relación familiar que tenían. Dice, Hechos 16, versículos 1 y 2, dice así la palabra. Después llegó a Derbe y a Listra, habla de Pablo, ¿no? Y he aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Vemos, dice, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Su padre era pagano, no tenía nada que ver con las cosas del Señor. Y sin embargo, bueno, Timoteo creció y se desarrolló en ese hogar. Cuando pienso en esto, pienso en muchas cosas, porque a veces, claro que se torna difícil cuando en la familia
no son todos creyentes, sobre todo cuando son los padres los que tienen que impartir la fe. Siempre es una bendición y es de manera ordenada y de manera ideal que estén ambos padres en el Señor y puedan ministrar a sus hijos. Claro que es lo ideal. Pero tengamos en cuenta que si el Señor deja plasmado, o sea, no tendría que por qué haberlo dicho, solamente podría haber nombrado a Timoteo, pero si el Espíritu Santo nos está ministrando de esta manera, nos está queriendo mostrar de que independientemente de la circunstancia familiar que podamos tener cada una de nosotras, siempre lo que es del Señor prevalece para siempre. Dice la palabra de Dios que los planes de Dios no pueden ser frustrados, a menos que nosotras mismas los boicoteemos, ¿no? Entonces, acá está hablando de que una mujer creyente, la fe de esta mujer creyente, la impartición de esta mujer creyente, prevaleció ante toda circunstancia. A tal modo, esta mujer sería una mujer llena de fe, llena de unción del Espíritu, llena de palabra de Dios y de testimonio, que evidentemente este papá no se oponía a que esta madre le enseñe y le imparta a su hijo. Cuando lo que decimos va acompañado, va respaldado por lo que hacemos, sí o sí el Espíritu Santo de Dios empieza a tomar lugar, a prevalecer, a tomar terreno en casa. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras tenemos que entender que estamos posicionadas espiritualmente y legalmente en el reino de Dios. Entonces, si nosotros tenemos una autoridad legal dada por Dios por ser sus hijas, por vivir en comunión con Él, por vivir para agradarle, donde sea que estemos posicionadas, hay un territorio legal que nos pertenece. Amada hermana, la casa donde estás, la familia donde estás, le pertenece al Señor. Y vos legalmente tenés la potestad para echar fuera todo lo que quiera arremeter en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de tus hijos. La palabra de Dios dice, serás salvo tú y toda tu casa, y el Señor no miente. Él no modifica según las circunstancias su palabra ni sus promesas. Ahora, lo triste es que cuando nuestra fe es sensorial, cuando nuestra fe está basada en las emociones, cuando tenemos esa fe camaleónica que cambia según la situación, ahí es donde las promesas se retrasan. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que volver en sí y pedirle a Dios el discernimiento, es decir, si yo estoy necesitando una fe tal para llevar adelante cada palabra, cada instrucción que vos me das, es menester fortalecerla constantemente. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y las promesas se cumplen por accionar en ellas. Tengan en cuenta que no vale solamente con decir tengo fe, porque tengo fe podemos decir todos, de hecho, hasta los no creyentes lo dicen. Tienen fe en que mañana van a hacer esto, mañana van a hacer aquello, porque es una fe natural. Pero nosotros tenemos una fe espiritual que tiene que ver con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque tiene que ver con que quien nos dio la palabra es fiel, que Él no es deudor de nadie y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, que no se mueve de lo que nos prometió. Ahora, es importante que nosotros nos conduzcamos en pos de esa promesa. Como el siervo Abraham, ¿no? Dice que su fe le fue contada por justicia porque puso en hechos eso que creyó. Lo puso en acciones y se direccionó en pos de ese llamado. Entonces, amadas, en esta tarde es una nueva oportunidad para renovar la fe, para clavar, reforzar las estacas. Las estacas que vienen por medio de la palabra. ¿Y cómo se refuerzan? Accionando en esa palabra que nos fue dada. Vieron que por ahí tenemos mucho como muletilla esto de reforzar estacas. Y las estacas se refuerzan por medio de la acción en esa palabra que hemos creído, que ha sido lanzada para nuestras vidas y para nuestra familia, sin mirar las circunstancias, sin mirar alrededor. Y quizás sí podemos verlas, pero sabemos en quién hemos creído. Amén. Entonces,
Dijimos recién que era hijo, este joven pastor, este joven hombre de Dios, de una mujer creyente, pero de padre griego. Un padre que evidentemente se sujetó a la potestad de Dios en esa casa, porque había una mujer que lo santificaba todo. Dice la palabra de Dios que el esposo no creyente, el esposo incrédulo, es santificado a través de la esposa. Aún los hijos incrédulos son santificados a través de la esposa, a través de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer en comunión con el Señor, temerosa del Señor, que busca constantemente hacer su voluntad, que cuando se equivoca corre al trono de la gracia para estar a cuenta todo el tiempo con el Señor, que busca mantenerse en santidad. Donde pise la planta de sus pies, ese lugar va a ser bendito por el Señor, va a ser abrazado. Ese lugar, ese hogar, esa casa, ese lugar en donde vos te muevas, va a ser bendecido por el Señor. A corto, a mediano, a largo plazo, nosotros sabemos que la palabra la tenemos. Ahora, ¿qué es importante? Que accionemos en pos de esa bendita administración que nos es lanzada. Nosotras podemos decir, sí, yo conozco, ya escuché acerca de Eunice, de Loida, ya escuché acerca de Timoteo, bueno, pero no tiene que ver con cuánto sabemos, sino que tiene que ver con cuánto accionamos en eso que conocimos o en eso que estamos conociendo. La fe es acción, no es solamente una cosa que decimos de boca para afuera. Amén. Entonces, amadas hermanas, no importa en qué condición natural que puedan ver nuestros ojos nos encontremos, no importa las circunstancias que estemos pasando, las Escrituras nos enseñan que no seamos vencidas de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Si Dios está con nosotras, ¿quién contra nosotras? Dice la palabra de Dios que no ha nacido aquel que pueda inventar el arma que se forje contra nosotras y prevalezca. Eso dice su palabra. No hay arma forjada en contra nuestra que pueda prevalecer. Se va a levantar oposición, se van a levantar cosas, pero no van a prevalecer. Porque hay una eternidad, hay una consecuencia eterna, para bien o para mal. Obviamente depende de la determinación que tomemos. Y nosotras en esta tarde determinamos creerle al Señor. Amada, sea cual sea tu circunstancia, sea lo que estén viendo tus ojos en este momento, créele al Señor. Él es fiel y Él es justo. Lo proclama y lo declara su palabra y nosotras debemos creerle. Amén. El Señor no retarda su promesa. Su venida está cerca. Y mientras le esperamos como amando su venida. Y quien ama su venida se prepara. ¿Cómo? Accionando en la fe, preparando el camino para el Señor, allanándole ese camino en casa, testificando. Miren qué importante, acá hay una impartición de parte de esta mujer, que fue impartida por medio de la abuela. Miren lo que dice. Volvemos a 2 de Timoteo 1:5. Vemos que la fe no fingida se imparte. Y la fe fingida también. ¡Wow! ¡Qué fuerte que es eso!, ¿no? Y usted me va a decir, hermana, ¿cómo? ¿Fe fingida? ¿Fe no fingida? Claro que sí. Porque si nosotros estamos todo el tiempo solamente esbozando conocimiento intelectual que podemos llegar a tener por medio de las Escrituras o por medio de algún discipulado o algún seminario que hayamos hecho y no está acompañado, no está respaldado, no hay coherencia entre lo que digo y lo que hago, no está respaldado por las acciones en sí, estoy impartiendo una fe fingida. Conozco mucho, sé mucho, pero estoy actuando poco en eso. La fe se evidencia por los hechos, eso dice Santiago. Mostrame tu fe mediante tus obras. La fe sin obras es muerta, o sea, no existe. Es fe fingida. Amén. Entonces vamos ahí a 2 de Timoteo 1:5 y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Miren la impartición, habitó. No estuvo de paso,
No fue una fe agarrada de los pelos ni prestada. Dice, habitó en tu abuela. Esa abuela impartió, ¿no?, a esa hija, y esa hija impartió también a su hijo. Entonces dice, y estoy seguro que en ti también. Estoy seguro, y no lo dice cualquiera, lo está diciendo un hombre de Dios con discernimiento. Está viendo en Timoteo un hombre santo, un hombre consagrado, un hombre con convicciones claras, que sabe para dónde quiere ir, porque tiene sembrado valores basados en la palabra de Dios, tiene sembrada fe, temor de Dios, honra a Dios. Tiene sembrado esto de valorar el privilegio que el Señor le está dando en el área donde lo está poniendo para que le sirva con reverencia y con temor. Que pueda dar cuentas claras de ese servicio que va a ejercer. Y si Pablo estaba enseñándole a Timoteo, era porque Timoteo se estaba sentando para aprender, para ser enseñado. Entonces, ¿qué también nos muestra esta humildad? Nos muestra que esta fe impartida por medio de esta abuela y de esta madre, que se pusieron de acuerdo para impartirle esta fe a este varón joven de Dios, estaba dando un resultado tremendo, ¿no? Mire, nosotros tenemos que tener esa certeza y la convicción de que quien comenzó la obra en nosotros la va a terminar hasta el día que Él venga. Y si estamos entendiendo eso, que Él comenzó algo y lo va a terminar, entonces es ahí donde nuestra fe no tiene que desfallecer. Independientemente de la situación que estemos pasando, como decimos, el Señor va a terminar lo que empezó. Me llamó a mí. Por medio de uno va a salvar la casa, por medio de uno la situación se va a revertir. Y sí, hermana, pero yo vengo orando y la situación no se revierte. La oración está bien y está perfecta, pero esa oración tiene que ir acompañada de hechos. Esa oración tiene que ir acompañada del temor y la obediencia a Dios. Y no de hechos o de una obediencia selectiva. Tengamos en cuenta que la obediencia selectiva es desobediencia. La obediencia a medias es desobediencia. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto y vamos buscando obrar en la palabra independientemente de lo que nos esté pasando, porque sabemos en quién hemos creído y que Él cumplirá su propósito tal cual fue lanzado, dice que Él va a cumplir su palabra. La palabra que fue lanzada en cada uno de nosotros como una semilla va a dar el fruto que Él espera. Bueno, nosotras tenemos que trabajar en este tiempo para que eso se cumpla y nos puso como guías a cada una de nosotras, pero es difícil, hermana. Mire, acá tenemos ejemplo que no dice que fue fácil, pero nos marca que no es imposible. No es imposible. Si Dios está con nosotras, amadas, vivimos proclamando y venimos todo el tiempo diciendo de que Dios es un Dios de imposibles. Que no hay nada imposible para el Señor. Por tanto, es a eso lo que nos tenemos que abocar. No hay nada imposible. Caminemos en pos de ello. Si el Señor no nos creería capaces de recibir, de recepcionar, porque la capacidad es dada por Dios por medio de nuestra obediencia, vamos creciendo espiritualmente y eso va forjando nuestra fe y nuestra vida en el Señor. Pero la realidad es que el Señor nos escogió y nos demandó una tarea, que es preparar el camino para que los demás le conozcan. Primero, nuestra casa, tú y tu casa. Nuestra familia va a ser salva por medio de esa lámpara que se encienda en casa constantemente. Que cuando hay enfermedad seguimos sirviendo al Señor, que cuando hay escasez seguimos sirviendo al Señor, que cuando hay malestar, disensiones en casa, vamos corriendo al trono de la gracia y buscamos otra vez basarnos en su palabra para salir de esa situación de malestar familiar que puede haber. Cuando vamos corriendo a pedirle a Dios la fortaleza y la sabiduría para perdonar, para pedir perdón, para guardar la paz en casa. Eso habla de fe. Guardar la paz habla de fe, perdonar habla de fe, pedir perdón habla de fe, porque sabemos en quién creímos y no nos queremos correr ni a diestra ni a siniestra.
Amén. Entonces, qué importante es saber que si vivimos nosotras bajo una fe sincera, esa fe sincera va a ser impartida. Va a ser impartida por medio de que van a querer tener lo que nosotras tenemos. Dice, correrán a ti a causa de Jehová tu Dios. Más tarde, más temprano, habrá una situación que cuando miren para todos lados hacia dónde recurrir, nos van a mirar a nosotras. Ay, no, hermana, pero tienen que mirar al Señor. Mire, amada hermana, nosotras tenemos que fungir en los dones que nos dio el Señor. Somos portadoras del Espíritu Santo. Y si se están acercando a nosotras, es porque Dios está en nosotras y actuará por medio nuestro. Somos la mano extendida de Dios en casa y a todo lugar donde nos movamos. Entonces, claro que cuando se acerquen a nosotras no le vamos a decir, sí, gracias a mí se salvó, gracias a mí se sanó, sino que vamos a decir, gracias Señor, porque pude ser una herramienta útil en tus manos y vamos a ministrarle eso a la persona. Que Dios permitió ese encuentro para que el Señor mismo pueda extender su mano por medio nuestro a la necesidad, primeramente, de salvación que tienen cada una de las almas. Siempre y solo siempre va a ser el Señor, pero va a actuar por medio de hombres y mujeres que determinen consagrarse a Él. Mire, vamos a ver un ejemplo de una fe sensorial, de una fe de la boca para afuera. Y lo vamos a encontrar ahí, lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas, en el libro de Génesis, capítulo 19. Primero voy a leer el 17 y después a partir del 24. Venía juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, y el Señor envía ángeles para salvar una familia por la cual había intercedido Abraham, ¿no? Esta familia, bueno, obviamente, padre, madre, esposo, esposa y los hijos, ¿no? Y dice, y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezca. Uno de los ángeles le aconseja esto a la familia, a toda la familia, ¿no? Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Recordemos que el ángel le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti. Esto fue un consejo de parte de Dios a esta familia. Porque había algo que esta familia evidentemente tenía, ¿no? Que era esto de estar aferrada a las posesiones materiales, evidentemente. Ya desde el vamos cuando Lot eligió dónde irse a vivir, la parte de la tierra que le tocaba, lo miró de una manera muy natural y muy terrenal, a su conveniencia, conforme a las concupiscencias de su corazón. O sea, ya esta familia venía con un arraigamiento a lo terrenal, a las cosas materiales, a lo que ven los ojos, a las posesiones, a lo que puedo obtener. Como Dios sabe todas las cosas, aún así por medio de la intercesión de este varón de Dios, de este familiar, ¿no? De Lot, llega a la puerta. Por eso, otra de las cosas que me viene a la mente ahora, que bueno, por ahí no tenía mucho, digamos, que ver con esto que iba a mencionar, pero sí tiene que ver con algo que va a determinar nuestra fe también. Aún en la peor circunstancia, aún antes del momento del juicio, el Señor puede tocar la puerta de aquel que está en situación de peligro de muerte, por medio de la intercesión de un justo. Amadas, no perdamos la esperanza, porque Dios llevó esperanza, llevó salvación y llevó oportunidad a la puerta de la casa de esta familia, por medio de alguien que intercedió. Claro que todos tomamos decisiones, porque miren lo que dice el versículo
Vamos a leer de vuelta el 25, dice, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. O sea, se borró de la faz de la tierra Sodoma y Gomorra. Y dice, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en columna de sal. Quedó como un mal ejemplo de fe, como una horrible advertencia de lo que no hay que hacer. Y podemos decir, bueno, pero no tenía fe, porque al final mirá cómo terminó. Evidentemente su fe era limitada, o era una fe por miedo. Bueno, salgamos corriendo porque viene el juicio de Dios, pero en realidad no fue una fe espiritual que la llevó a que en el camino obedezca y ponga en acciones lo que el Espíritu le venía ministrando a esta familia. No se den vuelta, no miren atrás, que traducido es, no añoren sus posesiones, no se aferren a lo terrenal, dejen el emocionalismo de lado, empiecen a caminar en pos de las sendas del Señor, corran por su vida. Ese fue el consejo. Y la realidad que era todo un desafío para esta familia. Salir, dejar todas sus posesiones. Imagino que esta mujer tenía sus joyas, sus alhajas, sus posesiones, sus cosas en su casa, sus cosas materiales, sus amigas, todo lo que una persona naturalmente puede llegar a obtener. Quizás lo que la llevó a obedecer y salir en ese momento, conforme a creer lo que los ángeles le dijeron, viene juicio de Dios, corran, sálvense, venimos a avisarles lo que le va a pasar a esta tierra para que ustedes puedan salir con antelación y salvar sus vidas. Creyó lo que iba a pasar, pero fue una fe limitada. Creo que una fe justamente emocional, basada en el miedo, porque seguramente salió, es mi punto de vista, ¿no? Salió porque tenía miedo de lo que iba a ocurrir, pero en realidad tenía su corazón puesto en sus posesiones y no en su agradecimiento a Dios por tremenda obra salvífica que hizo en su familia. Podemos por ahí hasta palparlo, ¿no? Y si bien esto fue una advertencia angelical enviada por el Señor, también fue una oportunidad. Una oportunidad que, bueno, constantemente, hoy el Señor está lanzando palabra a nuestras vidas y nos está dando la oportunidad de tomar determinaciones, de poner en acciones absolutamente todo lo que vamos recibiendo y lo que nos cuesta ponerlo en oración y trabajar para que así sea. Constantemente debe ser una disciplina el buscar obrar para poder impartir esa fe no fingida, que sea una realidad en nuestra vida y poder impartirla en casa. Miren si no fue una horrible advertencia, ¿no? Esto de lo de la mujer de Lot, que estaba muy aferrada a sus posesiones, a sus emociones, a sus proyectos personales, que el Señor lo recuerda en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Lucas, capítulo 17, versículo 32 y 33, dice, acordaos de la mujer de Lot. Está diciendo, no vamos a cometer el mismo error de que por estar distraídos con cosas terrenales, con el corazón puesto en las posesiones, con avaricias, con pensar solo en nosotros, con pensar en obtener más, con pensar en todos los problemas terrenales que tengo y no depositar nuestra confianza en el Señor, no vaya a ser cosa que por preservar nuestra vida la perdamos. Dice, acordaos de la mujer de Lot, que ella que quiso hacer, preservar su vida, preservar sus posesiones, sus posesiones. Su corazón estaba puesto ahí. Dice, todo el que procure preservar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la conservará. Amén. Qué relevante que fue, ¿no? Este ejemplo de fe no fingida. De fe fingida, perdón. Contrapuesto con el de fe no fingida, que también está en el Nuevo Testamento y habla de estas dos mujeres. Qué importante que es. Evidentemente es algo que nosotras tenemos que poner en una balanza y decir, Señor, si mi fe es a medias o mi fe está siendo fingida, ¿cómo me puedo dar cuenta, Señor? Porque tengo una fe selectiva. Como la mujer de Lot,
que hizo caso, salió de ahí, pero no hizo caso en no mirar atrás. Fue una fe selectiva, fue una fe emocional. Así que es tiempo, amadas, de decir, bueno, si mi fe estuvo siendo así, un poquito de acá, un poquito de allá, y corro esto y corro lo otro, porque nadie entiende mi situación, porque yo estoy mal, porque es entendible lo que me pase, y nos envolvemos en justificaciones, vamos a perder la carrera, amadas. Así que es importante que en este tiempo pongamos en una balanza, porque una de las cosas que dice el Señor, que cuando Él vuelva, dice, ¿hallará fe en la tierra el Señor? ¿Qué tipo de fe va a hallar en la tierra? ¿Él viene a buscar una fe fingida? No, Él viene a buscar una fe no fingida. Por eso el apóstol Pablo le da relevancia también a la fe de Eunice y Loida, que era una fe sincera, genuina, radical. Una fe como esa fe que se menciona también, que lo menciona también el apóstol Pablo en Filipenses, que dice, ciertamente me extiendo hacia adelante. No me voy quedando, no miro hacia atrás. Vamos a leerlo, ¿no? Dice, Filipenses 3 en Biblia de las Américas, 3, 13 y 14, dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fe no fingida. La mujer de Lot tenía una fe fingida y miró hacia atrás. Acá esta fe de Eunice, Loida y aún la que el apóstol Pablo está mencionando es una fe que no mira atrás, que no está pensando en lo terrenal, que no están pensando en lo que pudo haber sido, que no están pensando en su conveniencia, sino que están pensando en alcanzar, en obtener el premio supremo del llamamiento en Cristo Jesús. De eso se trata esta fe preciosa que ha sido derramada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo a través de Jesucristo, nuestro autor y consumador de nuestra fe. Está depositada, hay que desarrollarla y se desarrolla por medio de las acciones, no por medio de solamente decir, no por medio de solamente comentar que tengo fe, sino por medio de accionar, y esa fe va evolucionando y va creciendo cada vez más. La Biblia dice que la fe debe evolucionar a tal punto que para cuando el Señor venga nos halle con fe al momento de su venida. Amén, porque esa es una fe que nos va a llevar a santificarnos. Y sin santidad nadie le verá. Si no creo, no me santifico, no me preparo. Una cosa va añadida de la otra. Entonces, dice, qué importante, ¿no? Cómo estas mujeres, Loida y Eunice, fueron mujeres que se extendieron hacia adelante, forjaron e impartieron esta fe en Timoteo, una fe tal que se evidenciaba por los frutos. Si usted necesita saber si alguien tiene fe, no sabes cómo ora, cómo grita, cómo conoce de la Biblia, todos los versículos, sabe, ¿no? La Escritura relata claramente que dice, Señor, ¿cómo nos daremos cuenta de que son personas de fe, personas leales a vos, personas fieles, personas que te están siguiendo? Y el Señor, se lo estoy parafraseando, ¿no? Y el Señor le dice, el árbol se conoce por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen, sino por lo que hacen. Recordemos la higuera, ¿no? Una higuera que aparentaba hojas verdes, brillosas, preciosas. Aparentaba que estaban en época de fruto, aparentaba como que si te acercabas y resulta que no tenía frutos. Entonces, recordemos que nuestra fe se pone en evidencia por los frutos, o sea, por las acciones. Amén. Mire, dice Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y el versículo 2 dice, y daban buen testimonio de él
los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Evidentemente, Timoteo no solamente era hijo de, nieto de mujeres creyentes, sino que también ya él evidenciaba un buen testimonio. Él afirmaba con sus frutos todo lo que decía. Entonces, qué importante es esto, ¿no? Timoteo desarrolló una fe no fingida de tal modo que respaldaba con su espalda todo lo que él predicaba. O sea, lo que decía estaba puesto en acciones. Entonces dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Tenía frutos, fe no fingida. O sea, hubo una impartición preciosa que nosotros obviamente tenemos que procurar impartir constantemente en casa. Pero eso no quiere decir, que la otra persona también va a tomar decisiones. Evidentemente, Timoteo tomó la mejor decisión, que fue desarrollar también sus frutos personales. Porque, amados hermanos, la salvación es absolutamente personal. Dice la palabra de Dios, en ninguna manera nadie puede redimir a su hermano. Sí podemos impartir fe, podemos dar testimonio de fe, podemos dar testimonio de una vida de salvación, caminar en esa salvación para que el otro crea, pero no podemos salvar a nadie, porque al final, literalmente, no hay nada más personal que la salvación. Nos vamos a encontrar cara a cara de manera personal con el Señor. No podemos llevar abrojado a nadie, por decirlo de alguna manera. No podemos llevar con nosotros a UPA a nadie. Al final del tiempo, en la venida del Señor o cuando tengamos que partir de esta tierra, sea en su venida o que partamos porque el Señor determine que es nuestro tiempo, no hay nada más personal que eso. No van a estar las posesiones, no van a estar los títulos, no van a estar las credenciales, no van a estar los seminarios teológicos, los discipulados, van a estar los frutos. Los frutos nos van a permitir presentarnos delante de la presencia de Dios aprobados, como siervas que no tienen de qué avergonzarse, que usaron bien la palabra de verdad. También dice la palabra de Dios que tenemos que prepararnos para no ir de su presencia avergonzados, ¿no? Por eso, amadas hermanas, que este sea un tiempo de ministración que valga la pena en cada una de nuestras vidas. Yo no digo que no esté sucediendo, sino que digo que es un tiempo para poner en la balanza, para afirmarnos aún más, y aquella que por ahí tenía la fe media floja o muy selectiva, o que la situación que está pasando a cualquier nivel familiar, personal o aún a nivel mundial por todo lo que estamos viendo, quizás nos hizo decaer un poco en la fe, pero bueno, en esta tarde el Señor viene a levantarla, amén, viene a nutrirla por medio de su palabra, a darnos esperanza. Dice que daban buen testimonio de Timoteo, decían, este es un varón de Dios, todo lo que dice lo veo plasmado en su vida, en sus acciones diarias, la realidad es que veo que se equivoca y pide perdón. Veo que es sujeto a pasiones como cualquier hombre, pero la realidad es que constantemente busca santificarse, busca utilizar bien la palabra de verdad. Llamativamente Timoteo, el significado del nombre Timoteo, quiere decir uno que da honor a Dios, uno que da honra a Dios. Qué precioso, ¿no? Así que, amadas, para ir terminando, sean hijos biológicos, hijos espirituales, proyectos que tengamos, planes, sueños en Dios. Primero, procuremos filtrar por medio de la fe en Dios si están sujetos a la voluntad de Dios para poder llevarlos adelante de una manera honrada, ordenada y bendecida por Él. Proyectos familiares, lo que nos viene a la mente, al corazón, que primeramente es la salvación de toda nuestra casa, que nuestra casa y nosotros podamos servir en armonía al Señor, que creo que esa es la petición del corazón de todas nosotras. Entendamos que hay Timoteos que están esperando por
Loidas y Eunices, que vivan lo que enseñan, que vivan, que impartan constantemente una fe no fingida. Son tiempos de afianzarnos, amadas hermanas. Y esta palabra de Dios nos viene a fortalecer, nos viene a decir, no temas, seguí adelante, porque viene esta palabra de Dios a nuestros corazones y tenemos que saber y tenemos que afirmarnos, porque hay una promesa preciosa para nosotros como en nuestra vida personal, pero también a nivel generacional, y a través de esa promesa y de los frutos que nosotros impartimos, le estamos dando la posibilidad de sembrar para bien en generaciones hasta que Cristo venga. Dice Isaías 59, con esto termino y oramos, 59, 21. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Aleluya, amadas hermanas, creámosle al Señor, no se apartará de tu boca primeramente. No habla del vecino, no habla de los pastores, que también se tienen que preocupar para que no se aparten, ni de los hermanos, todos nos tenemos que preocupar. Pero dice, no se apartará de tu boca. Frutos de labios que confiesen el nombre del Señor con dichos y hechos. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Bendecimos tu nombre. Señor, te rogamos en este tiempo. Nos ayudes, nos des la sabiduría, Señor, para desarrollar la fe no fingida, Señor, y desechar toda fe emocional, toda fe sensorial, Señor, que viene a arremeter, a confundirnos, a hacernos creer que es una fe real, pero que en realidad son caminos de muerte, Señor, que por ahí nos hacen sentir bien por un momento, creemos que estamos bien, pero la realidad es que es fe fingida, Señor, y que nos lleva a la misma muerte y a impartir cosas que no convienen. Señor, en este tiempo te rogamos que la impartición de esta palabra en cada uno de nuestros corazones pueda dar fruto al 100%. Señor, que en cada una de nosotras puedas hallar esa fe que esperas al momento de tu venida. Que nos halle preparadas, vestidas, Señor, y que podamos impartirla en los nuestros, en cada cosa que hagamos, en nuestras determinaciones, en nuestras actitudes diarias, Señor, en nuestros hijos espirituales, en los esposos, en los familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta fe, como la de Eunice y Loida, Señor, no fingida, sea impartida, Dios mío, en cada pisada que demos, en cada lugar en donde estemos, Señor. Te damos gracias porque es una fe que nos llevará no solamente a dejar buen testimonio en los que nos oyen, Señor, en los que nos ven, sino que también, Señor, será la oportunidad para aquellos que necesiten salvación de sus almas, Señor. Restauración familiar en este tiempo. Padre, sabemos que el espíritu de Elías viene a impartirse, Señor, por medio de tus siervos, de tus profetas, Señor. Anhelamos ser, Señor, aquellas siervas que preparan el camino para que las familias sean restauradas, sean salvas, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amadas hermanas, Dios las bendiga y a poner en práctica esta fe no fingida que es preciosa y que con toda seguridad va a traer aparejada multitud de bendiciones. Dios las bendiga.